Pues muy buenas noches a todos y quisiera empezar con un doble agradecimiento a Key y al Grupo de Mercados. En primer lugar, de carácter personal, a Alejandro. Después de la semana que he estado, qué mejor que acabar en este Teatro Barceló en una entrega de premios con un concierto de Los Secretos y en este ambiente. Así. No es él el que me tiene que estar agradecido a mí, sino soy yo el que le está agradecido a él. Y en segundo lugar, por la labor extraordinaria que hace el Grupo Mercados y en este caso el diario Qué con estos primeros premios de Madrid, porque en la sociedad que vivimos, y lo estamos viendo en los últimos días, es más importante que nunca, yo creo, que podamos estar bien informados. Es una cuestión esencial dentro de una democracia y yo creo que grupos como Mercados así lo demuestran en el día a día. Y una breve reseña simplemente de lo que son los premiados, porque yo creo que enseñan lo que es la vitalidad de una ciudad de Madrid. Si somos la primera ciudad del mundo en musicales en español, es porque tenemos una academia que permite que efectivamente pueda haber esos extraordinarios profesionales en el sector. Si hablamos de Conchita, todos podríamos hablar de su calidad artística, una extraordinaria artista, pero yo me quedo con lo que ha dicho, que las palabras tienen superpoderes y que en determinados momentos las palabras tienen que vencer incluso a las armas y que por determinados momentos no, siempre. Y que por tanto es imprescindible que en un momento como este tiremos más que nunca también de la palabra, no de la palabra hueca, pero sí de la palabra que puede solucionar los problemas. Y ya ven todos ustedes que yo soy muy futbolero, tremendamente futbolero, y que yo todavía cuando oigo a Carlos Martínez iniciar la narración de un partido de fútbol no pienso que Michael Robinson no va a tomar la palabra a la continuación. Han sido 30 años escuchándole y 30 años que nos los voy a llevar siempre en el corazón. Por cierto, cuando nos acordemos del Banco de Alimentos por la pandemia, acordémonos que está todos los días, todos y cada uno de los días del año. Les hemos puesto en el visor porque durante la pandemia ha sido extraordinaria su labor, pero cuando no hay pandemia o cuando no haya pandemia o cuando la pandemia no es tan cruenta, desgraciadamente, como lo ha sido en otras olas, acordémonos de que el Banco de Alimentos sigue ahí con la labor extraordinaria también que está haciendo. Y sintámonos el orgullo de tener al Teatro Real, desde luego, el mejor teatro de ópera del mundo en el año 2019 y el primer gran teatro de ópera que abrió sus puertas durante la pandemia. Madrid ahí fuera no era solo conocida porque podía venir a beber, sino porque nuestros teatros, nuestros auditorios, nuestros museos estaban abiertos y el buque insignia es el Teatro Real. Y últimamente, y lo único que puedo decir en relación con el Mago Pop son dos cosas. Uno, que vayamos a verle, y dos, que necesitamos más que nunca tener la ilusión que él transmite en sus espectáculos. Nunca perdamos la ilusión. Muchas gracias a todos y felicidades a los premiados. Alcalde de Madrid, como una pregunta que le tengo que hacer como periodista después del aplauso. ¿Cómo es posible que durante todo el día estés trabajando intensamente haciendo 20.000 cosas y que vengas aquí y que te lo sepas todo? Es alucinante, ¿eh? Porque la ilusión, después de esta semana, de venir al Teatro Barceló a dar unos premios. Eso lo explica todo. Gracias, alcalde. José Luis Martínez Almeida ha estado con nosotros. Una lección